México, década de los 80. Mientras el país estaba marcado por el auge del narcotráfico, la violencia y la corrupción, un nombre comenzó a sembrar terror no solo en las calles, sino también en el imaginario colectivo: Adolfo de Jesús Constanzo. No era un capo tradicional, ni un asesino serial en el sentido estricto. Constanzo era algo distinto, algo más oscuro. Se autodenominaba padrino, un líder espiritual que mezclaba santería, magia negra y rituales de sacrificio humano con negocios de drogas y poder. Su historia quedó grabada como la del narco satánico de Matamoros, un hombre que llevó la brutalidad del crimen organizado a un nuevo nivel, donde las ejecuciones se transformaron en rituales sangrientos y el miedo se convirtió en religión. Adolfo de Jesús Constanzo nació en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, en el año 1962. Hijo de una inmigrante cubana, su infancia estuvo marcada por la mezcla de culturas y creencias religiosas. Desde pequeño, fue introducido en prácticas de santería y magia afrocaribeña. Acompañaba a su madre en ceremonias donde se invocaban espíritus y se realizaban sacrificios de animales, lo que para muchos era una tradición espiritual. Para el joven Constanzo, se transformó en una obsesión por el poder y el control. Cuando aún era adolescente, se mudó con su familia a Puerto Rico y más tarde a México. Allí comenzó a construir una reputación como brujo poderoso, capaz de ofrecer protección, fortuna y éxito a quienes acudieran a sus rituales. En la Ciudad de México, durante la década de los 70 y principios de los 80, Constanzo perfeccionó su papel de líder espiritual. Vestía de manera elegante, hablaba con seguridad y se rodeaba de símbolos religiosos mezclados con elementos de magia negra. Pronto atrajo a seguidores entre artistas, políticos y sobre todo narcotraficantes. Les prometía protección contra las balas, éxito en sus negocios y poder sobre sus enemigos. El precio: participar en rituales cada vez más macabros, donde la sangre y el dolor se convirtieron en moneda espiritual. Constanzo fundó su propio grupo, una especie de secta criminal que combinaba la estructura de una familia mafiosa con los códigos de una religión oscura. Se hacía llamar el Padrino, y sus seguidores lo obedecían ciegamente. En un principio, los rituales incluían sacrificios de animales, pero pronto, la obsesión de Constanzo escaló hacia algo más siniestro: el sacrificio humano. Creía que la sangre de sus víctimas fortalecía sus poderes y protegía a su organización. Convirtió el asesinato en un acto sagrado, y cada muerte era justificada como ofrenda a fuerzas oscuras. Durante la segunda mitad de la década de los 80, el culto de Constanzo se trasladó a la frontera norte de México, específicamente a Matamoros, Tamaulipas, un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Allí, Constanzo encontró el escenario perfecto: corrupción policial, violencia del narcotráfico y un ambiente donde el miedo se podía transformar en poder. El grupo instaló su base en un rancho aislado conocido como Santa Elena, que pronto se convirtió en el epicentro de rituales macabros. Los seguidores de Constanzo, entre ellos Sara Aldrete, una estudiante universitaria que se transformó en su madrina, participaban en ceremonias nocturnas donde las víctimas eran sacrificadas. No se trataba de ejecuciones rápidas, eran actos rituales en los que el sufrimiento humano era considerado un elemento esencial para obtener poder. Constanzo utilizaba un caldero ceremonial llamado enganga, un recipiente de hierro lleno de sangre, huesos, restos humanos y objetos simbólicos. Según él, mientras más dolor sufría la víctima, más poder adquiría el ritual. Las víctimas eran en su mayoría rivales del narcotráfico, miembros de su propio círculo que lo traicionaban, o personas inocentes secuestradas al azar. El patrón era siempre el mismo: eran llevadas al rancho Santa Elena. Se les torturaba mientras Constanzo recitaba cánticos. Finalmente, eran sacrificadas, y partes de sus cuerpos terminaban en la enganga. Los seguidores creían que estos sacrificios los protegían de las balas y de la justicia. Los rituales no eran actos aislados. Constanzo logró convencer a narcotraficantes de que sus ceremonias eran la clave de su éxito. Así, el culto comenzó a recibir financiamiento y protección de poderosos criminales. El grupo se volvió cada vez más temido. Entre rumores y testimonios, se decía que Constanzo podía prever redadas, que sus seguidores sobrevivían a balaceras sin un rasguño y que sus enemigos caían muertos poco después de ser maldecidos. En la frontera, donde la superstición se mezclaba con la violencia cotidiana,
Esas historias se transformaron en leyendas urbanas. El culto operaba casi en la sombra hasta que un caso lo sacó a la luz internacional. En el año 1989, un estudiante universitario estadounidense llamado Mark Kilroy, que estaba de vacaciones de primavera en la ciudad de Matamoros, desapareció sin dejar rastro. La búsqueda de Kilroy movilizó tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses. Durante las investigaciones, surgieron pistas que llevaron directamente al rancho Santa Elena. Lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla. Restos humanos, calderos con sangre y huesos, herramientas de tortura y pruebas claras de que decenas de personas habían sido sacrificadas en rituales satánicos. La desaparición del estudiante estadounidense Mark Kilroy en el mes de marzo del año 1989 marcó un punto de inflexión. Al principio, las autoridades mexicanas trataron el caso como una desaparición común en una ciudad fronteriza repleta de violencia y secuestros. Pero la presión internacional creció de manera descomunal. El gobierno de los Estados Unidos exigía respuestas rápidas. La familia Kilroy, desesperada, movilizó recursos, medios de comunicación y contactos políticos. En cuestión de días, la desaparición de un joven universitario se convirtió en un asunto diplomático. Tras semanas de indagaciones y seguimientos, la policía detuvo a varios integrantes menores del grupo de Constanzo. Bajo interrogatorio, confesaron que el joven había sido llevado al rancho Santa Elena. El 4 de abril del año 1989, las autoridades realizaron un operativo en el rancho. Lo que encontraron dejó en shock no solo a México sino al mundo entero. Restos humanos dispersos en fosas clandestinas, calderos con sangre coagulada, huesos humanos y objetos rituales, instrumentos de tortura y armas ensangrentadas. En total, se hallaron 14 cadáveres en ese primer registro, muchos de ellos con signos de haber sido sacrificados en rituales. La noticia se propagó como un incendio. Los periódicos publicaron titulares como «Descubren culto satánico en la frontera», «Sacrificios humanos en rancho de narcotraficantes», «El estudiante Mark Kilroy, víctima de ritual macabro». Las imágenes de los restos humanos y los calderos rituales circularon en noticieros de todo el mundo. México quedó bajo la mirada internacional, señalado como escenario no solo de narcotráfico, sino también de crímenes rituales dignos de una película de terror. En la frontera, el miedo se multiplicó. Muchas familias comenzaron a relacionar desapariciones previas con el culto de Constanzo. Se decía que él y sus seguidores habían asesinado a decenas de personas en distintos rituales y que el rancho Santa Elena era apenas la punta del iceberg. La comunidad religiosa reaccionó con sermones encendidos contra el satanismo. En las calles, algunos vecinos murmuraban que Constanzo no era un simple criminal, sino alguien que había hecho un pacto real con el diablo. Con el descubrimiento del rancho, la policía lanzó una persecución nacional. Constanzo, junto con Sara Aldrete y otros miembros del culto, huyó de Matamoros y se refugió en la Ciudad de México. La presión aumentaba. El gobierno estadounidense exigía justicia por la muerte de Kilroy. La prensa mexicana publicaba cada detalle, alimentando el pánico. Las autoridades locales estaban decididas a capturar al hombre que había llevado el terror ritual a nivel internacional. Constanzo, sin embargo, parecía disfrutar del caos. En cartas y mensajes dejados atrás, afirmaba que nada ni nadie podía detenerlo, porque estaba protegido por fuerzas más allá de la comprensión humana. Tras el macabro hallazgo en el rancho Santa Elena, Constanzo y su círculo más cercano huyeron hacia la capital del país. Durante semanas, cambiaron de refugio en refugio, viviendo como fugitivos, pero rodeados de un aura de arrogancia. Constanzo estaba convencido de que sus rituales lo mantenían protegido y que ningún policía se atrevería a enfrentarlo. Las autoridades, sin embargo, habían intensificado la búsqueda. La presión diplomática de los Estados Unidos, sumada a la indignación nacional, convirtió su captura en prioridad absoluta. El 6 de mayo del año 1989, la policía recibió una pista clave. Constanzo y varios de sus seguidores se escondían en un departamento ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Un operativo rodeó el edificio. Los agentes esperaban detenerlo vivo, pero Constanzo no tenía intención de entregarse. Al verse acorralado, Constanzo abrió fuego contra los policías desde la ventana del departamento. Durante minutos, se escucharon ráfagas de disparos y gritos. Los vecinos huían aterrados, mientras la prensa comenzaba a llegar al lugar. Constanzo, al darse cuenta de que no tenía salida, tomó una decisión final.
Según testigos, gritó a uno de sus seguidores: «Dispárame, mátenme ahora mismo». Un balazo acabó con su vida. El llamado narco satánico murió a los 26 años de edad, rodeado de caos, sangre y el eco de los demonios que él mismo había invocado. Sara Aldrete, la llamada madrina, fue capturada con vida durante el operativo. Estudiante universitaria y líder secundaria del culto, su caída generó un enorme impacto mediático. Durante el juicio, se mostró desafiante, negando muchas de las acusaciones y alegando que había sido manipulada por Constanzo. A pesar de sus intentos de presentarse como víctima, fue condenada a 49 años de prisión por múltiples delitos vinculados al culto y los asesinatos. Varios integrantes del grupo también fueron arrestados y recibieron largas condenas. Sin embargo, nunca se logró determinar la magnitud total de la red. Algunos investigadores creen que Constanzo tenía contactos con narcotraficantes de alto nivel y que otros miembros del culto jamás fueron procesados. La muerte de Constanzo fue presentada por la prensa como el fin de una pesadilla. Los titulares decían: «Cae el narco satánico. Muerte del brujo de Matamoros. El culto satánico termina en balacera». Para muchos, su muerte confirmó la idea de que había preferido entregarse al infierno antes que a la justicia de los hombres. La historia de Constanzo no terminó con su muerte. El rancho Santa Elena se convirtió en un símbolo del mal, un lugar donde la superstición y la brutalidad alcanzaron su punto más oscuro. Incluso después de ser clausurado por las autoridades, vecinos aseguraban escuchar gritos y ver sombras entre las ruinas. El nombre de Constanzo pasó a formar parte de las leyendas urbanas mexicanas. Para algunos, fue un brujo con poderes reales que desató fuerzas oscuras. Para otros, simplemente un psicópata manipulador que aprovechó la superstición para alimentar su crueldad. El caso del narco satánico trascendió las fronteras. Fue objeto de documentales, libros, series televisivas y análisis criminológicos. Su historia se estudia como ejemplo de cómo el crimen organizado puede fusionarse con creencias religiosas para crear estructuras de terror únicas. En la cultura popular, Constanzo inspiró personajes de películas y referencias en canciones. El término narco satánico se convirtió en sinónimo de horror ritual y crimen impune. Además, el caso dejó una cicatriz profunda en la sociedad mexicana, reforzando la percepción de que la violencia del narcotráfico podía adoptar formas aún más aterradoras. Más allá de lo macabro, el culto de Constanzo expuso debilidades estructurales: la corrupción que permitió al grupo operar durante años sin ser detectado, la vulnerabilidad de comunidades donde la superstición sigue siendo terreno fértil para el abuso, la facilidad con la que un líder carismático puede transformar el miedo en obediencia ciega. El caso también mostró cómo los rituales y el simbolismo pueden ser utilizados como herramientas de poder, incluso dentro del mundo criminal. La historia de Adolfo de Jesús Constanzo, el narco satánico, es un recordatorio brutal de que la maldad humana no siempre se esconde detrás de un arma o una ideología, sino que puede disfrazarse de fe, de espiritualidad y de promesas de protección. Su vida terminó en un departamento de la Ciudad de México en el mes de mayo del año 1989, pero su sombra continúa viva en la memoria colectiva. ¿Fue Constanzo un brujo con poder real o simplemente un asesino que supo explotar el miedo? Lo cierto es que su nombre quedó grabado como uno de los más oscuros en la historia criminal de México y de toda América Latina. ¿Crees que los seguidores de Constanzo fueron víctimas manipuladas o cómplices conscientes de los horrores? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para descubrir más historias reales de crímenes y misterios del mundo.